Te exaltamos, Señor, y te damos gracias porque podemos buscarte, Señor, podemos encontrarte y aún como orábamos esta mañana, Señor, tenemos el privilegio de poder desde temprano, para muchos de nosotros, Señor, poder buscarte y apartar un momento en este día, consagrarlo a ti, dedicarlo a ti. Señor, qué bueno sería y oramos para que eso llegue, que todos los días pudiéramos estar en tu presencia de manera constante. Señor, pero te damos gracias que aún como un mandato, pero que nos beneficia a nosotros. Señor, tú has establecido un día para ti. Te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu iglesia, por tu pueblo. Te damos gracias también, Señor, por tu palabra, que es la que nos conforma como iglesia, es la que nos guía por la verdad. Y gracias porque como estamos estudiando también, tú soberanamente las has protegido de tantos ataques, las has guardado de tal modo Señor, que hoy podamos ser aliviados por ella, guiados por ella, consolados por tu palabra, corregidos por tu palabra. Y nos protege del todo mal y nos enseña y nos instruye en todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. Y te glorificamos por eso. Y en esta hora, Señor, oramos para que tú nos hagas humildes, humildes a tu palabra. Señor, nos hagas buenos receptores de la semilla de tu palabra, que ella pueda encontrar una tierra donde germine sin obstáculos, que dé fruto, fruto que te glorifica a ti, que te apunta a ti y no al hombre. Ese es nuestro deseo. Señor, ata nuestra mente a ti, redímela, corrígela. Y gracias por hacerlo de antemano para todos aquellos que te buscan con sinceridad y gracias, Señor, por hacerlo siempre con amor. Ayúdame, Señor, a ser claro con mis hermanos y que podamos ir por medio de tu palabra entendiéndola con profundidad, pero a la misma vez con sencillez, Señor. Que podamos, Señor, ser edificados en ti. Esto oramos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Pongo la siguiente situación para que me ayudes a evaluar la situación. ¿Qué me dirías tú si tenemos dos semillas, son exactamente iguales, y las ponemos en dos terrenos distintos? Luego de un tiempo esta semilla crece y hay un árbol que dio fruto y el otro que no dio fruto. ¿Dónde estaría el problema, crees tú? ¿En la semilla, que eran exactamente iguales, o en el terreno que cambiaba? Ambos tuvieron el mismo clima, para los que quieren ir ser más meticulosos. Ambos fueron regados con la misma cantidad de agua, misma cantidad, etc. Lo único que cambió fue la tierra. ¿Dónde estuvo el problema? Pues lógicamente en la tierra, ¿cierto? La semilla era la misma. Y es que, ¿cómo evalúas que la tierra era mala? Porque un árbol dio fruto y el otro no. Y quiero ir avanzando a este dicho popular que también se conoce, que conocemos el árbol por su fruto. Y eso, de hecho, también tenemos pasajes en la Escritura que dice, por sus frutos os conoceréis. Y podemos evaluar dónde está cierto tipo de error también basado en los frutos. Ahora, déjame ponerte una segunda situación. Y esto podríamos estar horas y horas si cambió el clima, si cambió la cantidad de agua y la tierra, y podríamos ejemplificar muchísimo esto. Pero, ¿qué me dirías si plantamos dos semillas distintas en el mismo terreno? Misma cantidad de agua, mismas condiciones nuevamente. Y por lo demás, ambos dieron fruto. Dieron un fruto que aparentemente a simple vista son iguales, pero luego de que tú coges un fruto de cada semilla, árbol, uno la prueba si está amarga, no sabe bien. De hecho, tiene gusanos dentro del fruto y está podrida. Luego pruebas otra y está dulce, como la miel. ¿Sí? ¿Cuál fue el problema? Nuevamente, ¿había quizás un cambio de condiciones o no en esta situación? ¿No?
¿No? ¿Cuál era el problema? ¿Perdón? La semilla. La semilla, en efecto. Entonces evaluamos dónde está el problema según también el fruto. Nuevamente, estamos graficando la misma situación. Pero en esta segunda situación, vimos que aparentemente habían frutos que eran similares o a la vista, al ojo humano, parecían ser buenos. ¿Qué pasó? Que tuvimos que examinarla más de cerca y tuvimos que usar otro de nuestros sentidos para evaluar dicho. Pero aquí la máxima sigue siendo la misma. Conocemos el árbol, la semilla, por sus frutos. Por sus frutos os lo conoceréis. Y esto básicamente es lo que como iglesia hemos estado analizando y experimentando y poniéndonos en diferentes condiciones y situaciones por medio de la carta de Tito. Quiero invitarte a que abras tu Biblia en la carta de Tito y estamos en el capítulo 1 y hemos visto los versículos del 1 al 4, 5 elementos que todo siervo de Dios en la iglesia debe tener. Debe tener 5 compromisos, no son negociables. Debe tener un compromiso a ser siervo de Dios, amar la palabra del Señor, amar los métodos del Señor, amar la iglesia del Señor. Y así hemos estado analizando. Luego estuvimos analizando el versículo 5 al versículo 9 y también estuvimos varias semanas en este trozo bíblico analizando el carácter, los elementos no negociables en la vida de los líderes de la iglesia. ¿Y por qué los líderes de la iglesia? Como dice el versículo 5, versículo 6, Pablo dejó a Tito en Creta para que estableciese el liderazgo de las iglesias, corrigiese a las iglesias. Vemos que las iglesias han de ser corregidas desde el liderazgo. Y hemos estado viendo y analizando de cerca. Los líderes de la iglesia tienen elementos no negociables, deben ser, por ejemplo, irreprensibles, deben tener pureza sexual, maridos de una sola mujer, un probado liderazgo familiar y deben tener un carácter conforme a la voluntad del Señor. Hemos analizado cómo no debe ser el carácter y cómo sí debe ser el carácter. Hemos visto también que los líderes sí o sí tienen que tener la capacidad de enseñar la palabra porque es gran parte de su cometido. ¿Y todo esto para qué, mis queridos hermanos? ¿Para qué hemos tomado semanas tras semanas? Para que podamos ver cómo luce, cómo es el fruto de los árboles que el Señor levanta. Cómo son los siervos del Señor. Cómo huele, cómo se ve, cómo sabe. Para que podamos tener discernimiento cercano y de tal manera que no aparezca solo un árbol que tiene la misma apariencia y que parece que se ve igual, pero al examinarlo de cerca con otro sentido, pues vemos que no es lo mismo. Eso es lo que queremos hacer y lo que estamos haciendo. Y es la misma razón por la que el apóstol Pablo, movido, inspirado por el Espíritu Santo, como bien hemos estado estudiando en Fundamentos de la Fe, está hablando y diciéndonos cómo no son los buenos árboles, los árboles que dan malos frutos, cómo son los líderes que no debemos seguir, cómo son los falsos maestros. Este tipo de predicaciones que parece ser que a veces nos asustan y nos aterran. No, mis queridos hermanos, no esa es la finalidad. Recuerde usted que Dios conoce sus ovejas y no permita que ninguna de ellas sea arrebatada de su mano. La palabra del Señor en 1 Juan también nos advierte, los que siguen a los falsos maestros no eran hijos del Señor. El Señor permite esto incluso para purificar a su iglesia. ¿Cuál es la finalidad entonces de por qué queremos conocer cómo lucen los falsos maestros, cómo son los falsos líderes? Es para que usted logre reconocerlos y su corazón pueda estar protegido de ellos. Es en otra manera de decirlo, es blindar la mente, el corazón, para que los ataques de los falsos líderes, de los malos predicadores y maestros, los herejes, sus enseñanzas no penetren en nuestro corazón. Queremos examinar los árboles desde cerca para que mediante el fruto podamos examinar cuál es bueno, cuál es de Dios y cuál es malo, cuál es de Satanás, cuál no es de Dios. Eso es lo que estamos haciendo y es por eso que tomamos este tiempo. Y hemos estado, y la última predicación estuvimos analizando de Tito, estuvimos analizando el versículo 10 al versículo 13a, en esta unidad de pensamiento que está del versículo 10 al versículo 16.
Y vamos a volver a leerlo para retomar nuestra idea y seguir avanzando desde el versículo 13b al 16. Queremos seguir analizando en este trozo que está hablando puntualmente de esto, de los falsos maestros, los falsos líderes. Leemos así, Tito capítulo 1, versículos del 10 al 16 dice, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras enseñando por ganancias deshonestas lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente, para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Pues muy bien, tenemos a Pablo señalando a los falsos maestros y diciéndole, Tito, recuerda cómo son en parafraseando, cómo son los falsos maestros. Debes tener la capacidad de detectarlos y la semana pasada estuvimos analizando y viendo cómo era la conducta, el carácter, cómo eran estos falsos maestros. La última predicación de Tito estuvimos viendo, el versículo 10, que habían muchos todavía. Hemos de estar alerta. Hemos dicho que en YouTube están a la orden del día. Si quieres gente que te predique que tú eres el centro del universo, lo encontrarás, ¿verdad? Y podemos acumular maestros, como dice el libro de Timoteo también, conforme a nuestros propios caprichos. Pero esto no es correcto. Hemos visto que los verdaderos maestros enseñan y están comprometidos con la verdad de Dios, que es su palabra. Y se dedican a enseñar solo su palabra, ni siquiera sus propias vidas, sino la palabra del Señor. Pablo decía, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo. 1 Corintios capítulo 2, versículo 2, no me propuse cosa alguna más que saber de Cristo y este crucificado. Punto, se acabó. Eso es. Eso es la enseñanza de toda la Escritura. Todo nos apunta, Antiguo y Nuevo Testamento, al centro, que es Cristo. Eso es. Y había muchos habladores de vanidades, que hablaban otro tipo de cosas, de sus propias experiencias, de sus propios ombligos, de su propia sabiduría, de sus propias experiencias, vaga la redundancia, y testimonios, etcétera, etcétera. Este tipo de maestros, ¿qué debemos hacer? Rechazarlos. No son sanos, no son maestros levantados por Dios. ¿Y por qué sabemos eso? ¿Perdón? Porque conocemos cómo son los que Dios levanta. Tienen un compromiso con la verdad del Señor y se dedican a predicar solo la verdad del Señor. ¿Logramos discernir? Entonces, aunque haya un llamado pastor, ya puede ser apóstol, profeta a las naciones, ¿cierto? Y parece ser que tiene y reúne y tiene la capacidad de reunir a mucha gente y muchos se sientan a escucharlo. Y parece que hay prosperidad y abundancia económica entre su congregación. Sin embargo, si no predica a Cristo, aunque parezca que tenga fruto, es un fruto podrido, amargo, que a la hora de probarlo no luce como los verdaderos líderes que el Señor levanta. ¿Cuál es el verdadero fruto de un verdadero líder? El carácter, su vida íntima, su vida familiar, el compromiso con la Escritura, etc. Y es lo que hemos estado analizando desde el versículo 1 al versículo 9. Logramos ver, hermanos, y que tenemos que analizar esto y mirarlo no tan sigilosamente, sino más bien de cerca y examinar. Están estos que hablan vanidades, son engañadores. Mayormente aquí da el ejemplo de los de la circuncisión según la época. Gente que le ponía al cristianismo, no, quieres ser salvo, tienes que hacer esto. Eran los judaizantes, los conocidos como lo de la circuncisión. Tienes que hacer algo. Y veremos hoy por qué ese énfasis en lo que hacen.
Pablo le dice a Tito que a los cuales, versículo 11, había que taparles la boca. Y había aquí una severidad y estuvimos viendo, y esa predicación era en ese tono. No, los vamos a silenciar, vamos a callarle la boca a todos aquellos que quieran hablar en contra de la verdad del Señor. A eso no les vamos a dar la palabra, no vamos a dejar que hablen, no los vamos a tomar con ligereza, no los vamos a oír. No hay cabida para ellos dentro del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque contaminan. Y como no son escuchados dentro del pueblo del Señor, veíamos que sus artimañas y sus métodos era usar otras instancias y iban tratando de ir por las casas, uno a uno, de manera sigilosa, enseñando por ganancias deshonestas lo que no les convenía a los cristianos. Ellos buscan y su motivación es acrecentarse ellos mismos y no glorificar al Señor. Todo lo que hemos de hacer, Colosenses 1:16, Primera de Juan capítulo 1 y tantos otros textos de la Biblia, Romanos, que nos señalan que los cristianos todo lo que hacemos es para la gloria de Dios. La gloria de Dios. Queremos servir al Señor, alabar al Señor, rendir nuestra vida al Señor, no solo porque nos da un beneficio que es la salvación, sino porque eso le glorifica. Esa es nuestra finalidad última y primera también. Glorificar al Señor. Y los falsos maestros, la verdadera intención de su corazón era exaltarse a sí mismos. Hemos de huir de esto nosotros los cristianos. Pablo nos da un ejemplo en el versículo 12 de este profeta que tenían los cretenses, que decía que los cretenses eran mentirosos, malas bestias, gente que no tenía ya conciencia ni raciocinio, glotones ociosos, y nos está dando evidencia de cómo era el fruto de los cretenses y que su propio profeta los guiaba a eso. Y Pablo decía, este testimonio es verdad, versículo 13. Por tanto, ¿qué era la respuesta? Que Tito, el encargado de ordenar la iglesia, que los líderes tenían que hacer, no solo taparles la boca, sino que, versículo 13, tenían que reprenderlos duramente. Esta palabra duramente era sin tolerancia, sin vacilación, duramente. Tenían que pasar por encima de estos falsos maestros, malas bestias, etcétera, etcétera. ¿Y por qué un líder debe hacer esto, mi querido hermano? Bueno, veámoslo en una graficación que el propio Jesucristo usó. Los líderes de la congregación, obispos, ancianos, también conocidos como pastores, ¿verdad? ¿Qué dirías tú si un pastor permite al rebaño de ovejas ingresar un lobo que está comiendo trozos de varias ovejas? Bueno, se comió una sola, no pasa nada. Bueno, se comió otra, total come poco de vez en cuando. No. ¿Qué dirías tú de aquel pastor que es intolerante con el lobo? ¿Es un buen pastor o un mal pastor? No, es un mal pastor. ¿Cuál es la función central del pastor? Proteger el rebaño, cuidar las ovejas. Puedes ir a pastorear lobos si quieres, pero tu función como pastor de ovejas es cuidar a las ovejas, ¿verdad? Entonces, ¿qué debe hacer un pastor? Proteger, cuidar, expulsar a los lobos si es necesario, taparles la boca, reprenderlos duramente. Es por eso que lo tenemos aquí en el texto. Esa es la función de los que nos guían también espiritualmente, advertirnos, cuidarnos del mal camino, cuidarnos de los falsos maestros, las malas influencias que atentan contra la pureza de los hijos de Dios. Esto es una muestra de amor. El pastor muestra amor y dedicación por las ovejas cuando las protege del lobo. Pues así también los obispos, ancianos y líderes de la iglesia muestran amor por Dios, por la santidad, por la esposa de Cristo, cuando están privando, alejando a lo que hace daño a la congregación. ¿Podemos decir amén a esto, hermanos? Esto es el cometido del liderazgo. Y es todo lo contrario a lo que hacen los falsos maestros. Ponga usted atención en el versículo 13, la parte B, después de reprenderlos duramente, y es lo que hemos estado analizando ahora mismo. ¿Cuál es la funcionalidad? ¿Cuál es el propósito por el cual los líderes han de hacer esto? Para que sean sanos en
la fe, sanos en la fe, limpios, higiénicos en la fe, que no hayan manchas en la fe. ¿De quién? De los santos, de la iglesia del Señor. Mis queridos hermanos, en gran medida la sanidad de la iglesia está determinada por cuán higiénicos son los líderes de la iglesia, los pastores de la iglesia. Tenemos que dejar de lado y fuera toda aquella cosa que mancha a la iglesia y no le permite tener una fe limpia. ¿Por qué? Porque la fe sucia contamina, te va a enfermar, te va a generar problemas de salud en la fe. Pero cuando está todo esto limpio, ¿qué va a ser el resultado? Tener una fe sana. Y déjame ponerlo en estos términos, apelando a la ilustración del comienzo. Tenemos una muy buena semilla. La plantas en un mal terreno, la riegas poco, no le da el sol. ¿Esperas tú que por muy buena que sea la semilla crezca, sea fuerte y dé un fruto que realmente sea gustoso al paladar? Pues no, no es así como funciona, ¿verdad? Tenemos una buena fe, pero hemos de procurar ser plantados y enraizados en buena tierra, ser regados con agua espiritual, estar expuestos a la verdad, a la fotosíntesis del sol, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para que crezca de manera sana, para que crezca de manera saludable y en el final el resultado sea agradable. En este sentido, sea agradable a Dios. Por lo tanto, ¿cuál es el propósito de por qué Pablo encomienda a Tito a que ahuyente los lobos vestidos de oveja? ¿Cuál es el propósito por cual los pastores deben no saltarse este tipo de textos? ¿Por qué es la finalidad de que hemos de no simplemente tener aquí un texto más y bueno, no queremos darle miedo a la gente? Queremos que salgan de la iglesia esperanzados y animados. Sí, esperanzados en Cristo, no en tu propia fuerza. Mi querido hermano, estos lobos vestidos de oveja tienen la capacidad de engañar. Sí. ¿Tienen la capacidad de contaminar a la iglesia? Sí. Por lo tanto, ¿qué debemos de hacer? No ser ingenuos, sino ser conscientes de esto y confiar en el Señor que nos proteja, depender del Señor para que nos proteja. Ahora, ¿cómo tú expresas confianza en el Señor? Confiando en su palabra, dependiendo de sus métodos, acercándote al Señor en los medios que el Señor ha establecido para que nos acerquemos y estemos conectados con Él. De esta manera confiamos en el Señor. Y si tú confías en el Señor, déjame decirte algo por sentado. Él no te va a defraudar. Él te va a proteger. Por lo tanto, esto para nosotros simplemente termina siendo una advertencia, una muy buena advertencia, que nos acerca a Cristo, que nos hace depender más del Señor para apartarnos de lo falso, ¿verdad? De tal manera que esta advertencia no nos termina provocando pánico y terror, sino que nos sigue llevando más y más a la dependencia y confianza de Dios. Qué gusto entonces tener este tipo de advertencias que nos acercan y nos centran en Cristo. Mire, esta es la finalidad de por qué hemos de predicar textos como este. Textos como 1 Juan capítulo 2, del versículo 18 en adelante, que empieza a hablar del anticristo. Oh, qué tema espinoso. O los falsos maestros. Oh, ¿y por qué pastor habla tanto de esto? Bueno, la partida está en los textos. Y en segundo lugar, porque gran parte de tu salud está determinada porque te alejes de lo que contamina. Gran parte de tu salud está determinada porque te alejes de lo que contamina. Lo ilustro así. Tengo hijos pequeños y no he logrado encontrar nada que los exima de enfermarse. Por tanto, tengo que protegerlos. Y gran manera de protegerlos, yo no tengo la capacidad de controlar el clima. Ya quisiera yo tener un termostato en mi casa que controlara la temperatura de Pedrezuela. No lo he conseguido, sí. Usted sabe dónde lo vende, me avisa, por favor. ¿Verdad?
No puedo controlar que hayan más. Están abundando los falsos maestros. No puedo controlar el mal clima, entre comillas, ¿verdad? ¿Qué puedo hacer? Abrigar a mi hijo, arropar a mi hijo, preparar a mi hijo para cuando salgamos afuera. Antes de salir, procuro ponerle la chaqueta, ¿verdad? Porque sé que el cambio de temperatura es un gran potencial para que se enferme. Lo mismo espiritualmente, hermano. No podemos hacer que se extingan los falsos maestros. La propia palabra nos señala que mientras más se acerque el fin, más van a abundar. ¿Qué podemos hacer entonces? Abrigar a los cristianos, capacitar a los santos para que estén preparados frente al mal clima, frente a los malos y falsos maestros. ¿Puede decir amén a esto? Y eso es lo que nos está haciendo el Señor. Esa es la razón. Versículo 14. Versículo 14 nos empieza a decir, y esta razón, ¿cómo apuntamos a esto? Abrigarnos bien. No atendiendo fábulas judaicas. No atendiendo fábulas judaicas. Y el escritor aquí lo pone en estos términos. Lo pone historias. ¿Qué es una fábula? Bueno, una historia, según en qué colegio lo aprendiste, te van a enseñar que tiene una enseñanza final. Tiene algo de lo que deberíamos aprender. Está la fábula del conejo, de la carrera del conejo y la tortuga, y hay tantas otras fábulas por ahí, ¿verdad? Bueno, pero son historias ficticias, no reales. Eso es lo que está tratando de graficar aquí Pablo a Tito. Hermano, te cuentan historias y son muy bonitas. Y parece que tienen una repercusión, pero no son reales, son fábulas. Y estas fábulas, como ya lo señaló, vienen principalmente en este contexto del judaizantes o judaicas. El versículo 10 lo ponen los de la circuncisión mismo. ¿Qué pasaba con este contexto? Estaban los judíos enseñando historias que ya se alejaban de la Biblia, ya se alejaban de lo que conocemos hoy como el Antiguo Testamento y comenzaban a contar historias inventadas por ahí. Y aunque sonaban bonitas y a muchos les cautivaba el oído, Pablo está diciendo hay que alejarse de esto, con la razón que nos dio anteriormente, para tener una fe sana. Debemos alejarnos de estas fábulas, historias, que por lo demás lo ponen en estos términos judaicos. Los judíos en esencia, como los de la circuncisión, creían que podías ganar la salvación haciendo algo. Haciendo algo. Yo hago una pregunta, no me respondáis, solo pensarlo. ¿Qué puedes hacer tú para ser salvo? ¿Hay algo que ejecutar puedas hacer? No, hermano. No hay algo que puedas hacer. No se puede. Lo único que se podía hacer era morir por los pecados. Y eso lo hizo, ejecutó una acción. Una sola persona, y es Cristo. En efecto, hemos de creer en Cristo, pero el creer en Cristo también es un don. Necesitamos tener fe en Dios. Y la fe viene por el oír la palabra del Señor. Es un don, es un regalo inmerecido de parte del Señor con nuestra propia vida. Por lo tanto, no hay algo que... Si alguien te dice, mira, para ser salvo y ser mejor cristiano, debes ofrendar más. Alerta, alerta. No una alerta, no una bandera roja, 4, 5, 10 banderas rojas. Está tratando de manipular, lógicamente. No, es que si tú siembras 10, cosecharás 20, la ley de la siembra, y usan este mismo ejemplo, ¿no? Bueno, hermanos, en la fe no es así. No es así. Y no estamos diciendo que no hemos de ofrendar o no hemos de tener buenas obras. Dios nos salvó y mostramos nuestra fe por medio de las obras. Santiago dice, la fe sin obra es muerta, sí, en esencia. Pero las obras son el resultado de la fe pura. El resultado, no la manera de ganar la salvación. Es el resultado, es la consecuencia. Y hemos de tener esto claro. Si tú vienes todos los domingos a la iglesia y por eso te crees mejor cristiano, alerta, alerta, estás creyendo poder hacer algo. Y esto es lo que creían los judaizantes, esto es lo que creían los judíos.
Esto es lo que creía Nicodemo en el capítulo 3 de Juan. Hey Nicodemo, te voy a decir qué puedes hacer para ser salvo, para nacer de nuevo. Eso, nacer de nuevo. Y Nicodemo dice, pero ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Que acaso me puedo meter en el vientre de mi madre? Jesús, lo que tú estás diciendo es imposible. Exacto, es imposible para el hombre. El Señor incontablemente enseñó esto. Para el hombre es imposible ganar su salvación. Pero pastor, ¿qué está diciendo? Entonces ninguno de nosotros es salvo o va a poder llegar a ser salvo por tus propios medios. Exactamente, no puedes. Por eso necesitas a Cristo. El joven rico, oye, Señor, ya ha hecho tantas cosas para ser salvo. A ver, hace esto y no pudo, ¿verdad? Está evidenciando. ¿Y qué dice el Señor? Le enseña a su discípulo, mira, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja. Y hay tantas fábulas ahí que no, que si un camello era esto, no hay ninguna comprobación. ¿Qué está diciendo Jesús? ¿Puede un camello, un caballo, un camello, entrar por el ojo de una aguja? No, es imposible. ¿Qué está diciendo el Señor entonces? Exacto, la salvación para un rico, por mucho que haga, tenga dinero y la capacidad de hacer, que es lo único que te da el dinero, no puede hacer algo para ser salvo. Entonces, ¿qué? Necesitas a Cristo. Porque, y como dice ese pasaje, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Solo Dios puede salvar tu alma. Y es por eso que hemos de ir rendidos a su presencia y clamar. Y por eso, ¿por qué estamos diciendo esto, hermano? No te sientas ni te creas las fábulas, las mentiras de que si haces y haces y llenas tu vida y estás de lunes a lunes en la iglesia, vas a ser más salvo que otro. No. ¿Queremos que sirvas en tu iglesia y que haya mucha comunión de los santos? Sí, como resultado de una fe genuina y no como un método para ganar la salvación. Esto lo enseñan los falsos maestros. Estas fábulas, y ponga atención, te doy una clave, mi querido hermano. Cada vez que tienes un falso maestro encima, te vas a dar cuenta que no apunta a Cristo, sino que apunta a algo que tú puedes hacer. Alerta. Bandera roja. Siempre va a querer depositar y va a querer animarte en tu carne. Sé la mejor versión de ti mismo. Tú puedes. Tú puedes derrotar gigantes, como David con Goliat. Y salimos flotando de la iglesia. No. Te voy a decir la verdad, tú no puedes salvarte. Humíllate delante de la poderosa mano de Dios y Él te puede salvar. Y Él es amoroso con los que se humillan delante de su presencia. Él es misericordioso. Él no da un bofetón a todo aquel que se humilla delante de su presencia, sino lo recibe como un padre bueno, con un abrazo. ¿Vemos la diferencia? ¿Puedes salir animado? Sí, en Cristo, no en ti mismo. Él es la fuente de la salvación, de la fe, del progreso del cristiano. Solo Él nos hace crecer, no tú mismo. Y es por eso que hemos de enseñar, estar siempre en su presencia. Los falsos maestros enseñan estas fábulas que se centran en la acción. No aman ni mandamientos de hombres que aparten de la verdad que está diciéndonos aquí. Mira, no sigan, no atiendan a fábulas judaizantes ni a ningún mandamiento de un hombre que sea contraria, que sea parte de la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Juan 17:17. Nada que un hombre, ninguno, que te enseñe que sea parte de la verdad es de Dios. Es de Dios. Hermano, y esto es fundamental. Esto es fundamental. Si un hombre te enseña algo y está en contra de la verdad, ¿qué debemos hacer los cristianos? ¿Qué debe hacer la iglesia en Pedrezuela? Rechazarlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no es un mandamiento de Dios. La pregunta es, ¿cómo tú puedes saber si es mentira o verdad? Conociendo la verdad. Y es por eso que es trascendental de que conozcamos la palabra de Dios. Si no, no vas a poder tener herramientas suficientes para detectar la mentira de un falso maestro. Y es que son buenos para mentir. Y no hemos de creernos superiores al resto. No, a mí no me engañan. No. Hemos de velar y estar constantemente de rodillas delante de la presencia del Señor, conociendo su palabra
porque se apartan de la verdad. Y comienzan pegadito, pero poco a poco van saliendo de la verdad. ¿Qué debemos hacer? Conocer mucho la verdad para no apartarnos de la verdad. Ese es el sentido de lo que nos está diciendo aquí el versículo 14, versículo 15. Mire, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia está corrompida. ¿Qué está diciendo Pablo aquí en este parece como paréntesis del versículo 15? Nos está señalando un fruto, algo de cómo podemos ir evaluando la vida de estos falsos maestros, de estos contumaces, de estos perros, de estos anticristos, como lo señala la Biblia en constantes ocasiones. Mira, dice, todas las cosas son puras para los puros. Si los puros son los santos, las cosas son santas para los santos. Son buenas, son agradables. Más para los corrompidos, los contumaces, los falsos maestros, los incrédulos. Nada es puro, está todo mal. ¿Sí? Bueno, pongamos esto en primera instancia. ¿Cómo alguien se santifica? ¿Cómo alguien puede llegar a ser santo? Por medio de la obra del Señor, que es la iluminación que Él da por medio de su palabra a nuestro corazón y nos va santificando, nos va corrigiendo. Dios es luz, verdad y santidad. Y cuando más estamos en la luz, en comunión con Dios, más vamos acercándonos a la verdad y la santidad. ¿Verdad? Ahora, ¿quién es alguien corrompido según en este texto? Está haciendo una contraposición. Los puros contra los corrompidos. Los corrompidos son los que no están en el Señor y no tienen comunión con el Señor. Para esta gente, todo lo que hagan está corrompido. Da lo mismo. Todo lo que hagan, por bueno que parezca, está corrompido. Déjame ponerlo en estos términos. Cuando vamos a Mateo 15, del capítulo 10, del versículo, del capítulo 15, el versículo 10 al versículo 20, vemos que el Señor le dice, no es lo que entra en el hombre, no es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale. No es lo que entra en la boca contamina al hombre, más lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. ¿Y por qué estamos citando este texto? Porque no está en lo externo la contaminación. ¿Dónde está la contaminación de estos corruptos? En su corazón, en su mente. Tienen la mente tan corrupta que aunque hagan buenas obras, los están haciendo por motivaciones corruptas. Por lo tanto, aún esas buenas obras siguen siendo avales para graficar su corrupción. Mas para los puros, aún un error no forzoso puede ayudarle a bien, a corregir. Déjeme ponerlo en una ejemplificación. Mi querido hermano, supongamos que haces una obra caritativa. Qué bueno, gloria al Señor. Pero tu motivación es corrupta. Es decir, quieres simplemente exaltarte entre los hombres y aparentar piedad delante de los hombres. Eso es corrupto para ti. ¿Por qué? Porque no está el punto en lo externo, sino que lo corrupto viene de tu propio corazón. Pablo está diciendo aquí, todas estas cosas, para los corruptos, no importa lo que hagan, es corrupto. Por bueno que parezca, es corrupto. Más para los puros, las cosas son puras. Si un puro se equivoca, ¿qué hace? Aprendemos de la lección, nos arrepentimos, pedimos perdón, el Señor nos corrige. Por lo tanto, aún ese error que el Señor permitió en nuestra vida nos va a ayudar a purificar. Pero para un corrupto, por más que se llene de obras buenas, sigue habiendo corrupción. ¿Y dónde está la corrupción? No en lo que hace, sino en su corazón. Eso es lo corrompido. Mire lo que nos dice el texto. Pues hasta su mente, su conciencia, su corazón están corrompidos. ¿Cuál era el problema central de los falsos maestros? Ni siquiera Pablo está diciendo, es lo que hacen.
Hacían cosas malas, por supuesto, y podíamos examinar ese fruto, pero ni siquiera estaba en lo que hacen. ¿Un corrupto puede hacer obras caritativas? Por supuesto. Prenda la televisión y escuche el noticiario político. Algo, de vez en cuando algo hacen. No todos los políticos, por supuesto. ¿Verdad? ¿Un corrupto puede hacer algo bueno? Sí, también tenemos ejemplos en la Biblia. Aún los malos saben dar buenas dádivas entre sí, pero sigue siendo corrupto. ¿Por qué? El problema central está en el corazón del hombre. En el corazón del hombre. Mis queridos hermanos, Dios examina los corazones. El fruto que Dios analiza de cerca y cómo Dios va a conocer de qué semilla somos nosotros, qué tipo de árbol somos nosotros, por el fruto de nuestro corazón, el carácter. Y es por eso que está todo el tiempo yendo a la vida íntima, lo que tú realmente eres. Eso es lo que Dios quiere evaluar en nosotros. Los falsos maestros tienen el corazón corrompido. Todo lo que hacen está corrompido. Mas para los hijos del Señor, todo nos ayuda a bien. Esto no es una excusa para que andemos deliberadamente cometiendo errores. No, todo lo contrario. Todo lo contrario es para que tengamos temor del Señor y estemos siempre llevando y presentando nuestro corazón para que Él lo examine, para que Él lo santifique, para que Él lo limpie y Él lo transforme conforme a su voluntad y no nosotros en nuestro propio criterio. Estos falsos maestros, en otras palabras, lo concluye en el versículo 16 diciendo, profesan, dicen conocer a Dios. Profesan, viene con la palabra en su boca, gesticula. Dicen, no, yo soy cristiano, yo conozco a Dios, yo soy un maestro. Pero hay una contradicción tremenda. Pero con sus hechos lo niegan. Con sus hechos. La evidencia empírica lo niega. Lo niega. Y recuerdo que mi última predicación aquí en la congregación antes de Tito fue Primera de Juan capítulo 1 del versículos del 5 al 10 y examinábamos 3 grupos de personas que decían ser algo. Si decimos que tenemos una relación íntima y estrecha con el Señor, pero nuestra vida anda en pecado, mentimos. Otro grupo decía, no, yo no peco. Bueno, haces a Dios mentiroso. Y todos pecamos. Si tú puedes decir cualquier cosa y estos falsos maestros dicen ser maestros de Dios, profesan conocer a Dios, dicen, hablan y hablan, pero examinamos sus vidas íntimas, examinamos su historial, examinamos su corazón, examinamos el fruto de su carácter, examinamos sus casas, examinamos su intimidad y hay hechos que lo niegan. Y uno podrá decir, ¿y quién de nosotros no es falible? No, ninguno de nosotros. Ninguno de nosotros. Pero recuerde entonces que tú no puedes ser maestro. ¿Por qué? Porque habían 5 elementos no negociables en la vida de los líderes que Dios levanta. Y al Dios a los que levanta los protege, los guarda, los santifica, los purifica. ¿Para qué? Para que cumplan, por la gloria de Él, el cometido que Él ha establecido. Si Él no lo hiciera, mi querido hermano, si no fuera y todo dependiera y reposara en el poder de Dios, ¿qué sería de nosotros en primer lugar? Y en segundo lugar, si Él no lo hiciera, todo lo que está diciendo la Biblia es utópico y mentira. Como dicen en España, apaga y vámonos. Apaga y vámonos. No, no creemos eso. Creemos es que Dios tiene todo el poder para limpiar a un pecador, redimirlo, hacer que su vida luzca como un ejemplo aún delante de algunos hombres. ¿Para qué? Para que esos hombres, guiados por los pastores que Él estableció, los ancianos que Él estableció, los líderes que Él pone al frente de su iglesia, puedan glorificar a Dios y no al hombre. Todos los que hacen lo contrario, mire lo que Dios dice de ellos. Dios dice de ellos que son abominables, son rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Por mucho que hagan cosas que parenten ser buenas, los reprueba Dios. Oh, pero este falso maestro dio de comer a tantos niños en África. Son reprobados.
delante de Dios. Pero ¿y cómo puede ser esto posible? ¿No es una contradicción de parte del Señor? No, Él también lo enseñó. Muchos llegarán en aquel día y Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos toda clase de buenas obras. ¿Y qué dijo Él? Apártense de mí, no les conozco, hacedores de maldad. Pero si están enseñando y haciendo buenas obras, hacedores de maldad. Pero ¿y por qué, pastor? Porque para los corruptos todo es corrupto. Sus obras ya están contaminadas por su propio corazón. ¿Qué nos enseña esto en la palabra del Señor? Que ya podemos tener 40 ONG sirviendo y ser el empleado del mes en cada ONG o algo así. Si nuestro corazón no está alineado a la santidad, a la rectitud del Señor, somos reprobados, como todos los falsos maestros. Como todos los falsos maestros. Usted me dirá, bueno, yo no estoy pretendiendo caminar y ser un líder en la iglesia. Por lo tanto, probablemente esta palabra no sea para mí. Hermano, bueno, vamos por parte. Quizás tú no seas un líder dentro de la congregación, dentro de los creyentes, pero ¿y en tu casa? ¿Que somos padres? ¿Madres? ¿Y en el vecindario? ¿Y cómo guiamos o lideramos o servimos a la gente que no cree en Cristo? ¿No esto es la gran comisión para todos los creyentes? Todos somos llamados a tener este estándar, no solo algunos. Todos somos llamados a esto, mi querido hermano. Mis queridos hermanos, así es como lucen los falsos maestros, de los cuales usted y yo no debemos prestarle el oído, debemos callarlos y reprenderlos duramente, rechazarlos, resistirlos, porque son rebeldes, son abominables, aún sus buenas obras. Pero, no hay pero, aún sus buenas obras no las deseamos imitar, porque siguen siendo corruptas por su propio corazón. Esto es un llamado para todos nosotros para que por muchas buenas obras que estemos haciendo durante la semana, si no examinamos nuestro corazón, tenemos un problema con Dios. A Dios no le agrada. Esto es un llamado para que el Señor pueda, y podamos presentarle nuestro corazón a Dios y decirle, Señor, examina mi corazón y ve tú si hay en mí camino de perversidad y corrígelo, Esto es un llamado para todos nosotros, mis queridos hermanos, para que podamos realmente presentar un corazón agradable a Dios. Un corazón agradable a Dios. Y no simplemente actos, hechos, obras. Porque recuerde usted, las fábulas judaicas no las seguimos. Los de la circuncisión y todos los maestros que ponen el énfasis en la acción, eso es lo que no seguimos. Eso es lo que no queremos. Eso es lo que rechazamos. Eso es lo que realmente no nos importa, no nos interesa. Por tanto, el llamado ahora mismo para todos nosotros en la congregación es, mis queridos hermanos, a que el Señor examine nuestro corazón y no solo lo que visiblemente se puede ver. Que el Señor nos aparte de este mal ejemplo de los falsos maestros, por lo tanto de los falsos cristianos, sino que nuestro corazón no esté corrompido, sino sea limpio. Tengamos una fe limpia, una fe sincera, una fe genuina. Si tú crees que has fallado en esto, probablemente hayas fallado en esto. Déjame decirte que tienes que ir ante el Señor y arrepentirte. Y pedirle al Señor que corrija tu corazón. Y quiero darte simplemente, a modo de ejemplo, un ejemplo bíblico de cómo luce un corazón humillado. Cómo luce un corazón arrepentido. No presenta excusas, sino que reconoce su pecado. Lo que voy a hacer es simplemente leer el Salmo 51, versículos del 1 al 9. Puedes tomarle notas si tú quieres, pero yo quiero invitarte, si es posible, a que cierres tus ojos y simplemente escuchemos la lectura y le pidas al Señor que conforme tu corazón a este modelo que tuvo
David y que nos presenta el Salmo 51. Este salmo que él escribe contrito y humillado después de haber pecado. Vamos a leer del versículo 1 en adelante, 1 al 9. Dice así. Medítalo, por favor. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Vamos a orar. Oh Señor, ¿quién de nosotros está libre de cometer el gravísimo error de seguir un falso maestro? ¿Quién de nosotros está libre de no apartarse de ti por el propio pecado humano y transformarse en un falso maestro, o alguien que sigue a un falso maestro, que sigue fábulas judaicas o de obras humanas, mandamientos humanos que ponen el énfasis en la acción y no en el Salvador, no en Cristo Jesús? Ayúdanos a entender de manera bíblica y correcta esto. Tú amas las buenas obras, por supuesto que sí, Señor, pero las que están hechas con el corazón correcto y no con un corazón corrompido. Y en esta hora, siguiendo el ejemplo de David cuando se arrepintió delante de ti después de pecar, Señor, te pedimos, Señor, que tú tengas piedad de nosotros, que limpies nuestras rebeliones, que nos purifiques como el hisopo, que nos hagas blancos como la nieve en nuestro corazón. Señor, somos pecadores, Señor, de nacimiento, de naturaleza pecaminosa. Ayúdanos, Señor, a apartar el pecado de nuestro corazón. Examina nuestro corazón, oh Dios, y ve tú, porque solo tú tienes la verdad absoluta y la conciencia no corrompida para examinar lo que en nuestro corazón está corrompido. Examina nuestro corazón y ve tú si en nuestro corazón hay camino de perversidad, y si lo hay, limpia nuestras rebeliones conforme a tu misericordia. Apelamos y suplicamos a tu bondad, a tu misericordia, a tu juicio justo, y pedimos perdón, Señor. Nos arrepentimos delante de ti. Pero a su vez, Señor, pedimos que tú afirmes nuestros pasos en tu camino, en el camino que está trazado por tu palabra, la verdad, la luz de nuestro caminar. Lámpara es a nuestros pies tu palabra. Alumbra, nos guía el camino. Salmo 119, 105, Señor. Ayúdanos, Señor, a guiarnos por ella. Afirma nuestro caminar, nuestros pasos. Ayúdanos a estar cerca de tu verdad, a estar cerca de maestros que enseñan conforme a tu verdad, a escuchar y prestar atención solo a líderes que tú hayas posicionado y levantado, y a poder detectar lo falso y apartarnos de él, callarles la boca y reprenderlos duramente desde nuestro corazón hasta todo lo que tengamos autoridad para hacer.
Gracias, Señor, por la esperanza. Gracias, Señor, por la posibilidad y la advertencia amorosa que tú nos haces y que nos instruyes a cómo no lucen los impostores, los falsos, para que no prestemos atención ni oído porque corrompen el corazón. Nos adviertes del lobo feroz, del león rugiente que está buscando a quien devorar, y nos acercas a tu verdad, a tu rebaño, para ser cuidados por el buen pastor, aquel buen pastor que guía a sus ovejas en delicados pastos, aquel buen pastor que las protege de las amenazas externas, que las pone junto a aguas de reposo, junto a árboles que dan buena sombra, nos lleva y nos guía a sitios, Señor, donde podemos crecer, madurar, ser santificados, Señor, ser humillados en nuestra carne delante de tu poderosa mano, pero ser y crecer en Cristo, en tu verdad, en tu Espíritu. Esa es nuestra oración, que nuestro ser mengue y que tú seas exaltado. Sé glorificado, Señor. Ayúdanos a poner en práctica tu palabra, a tener discernimiento espiritual, a conocer tu verdad y a apartarnos de la mentira. En Cristo Jesús.